WX Academy, una plataforma con más de 2.500 vídeos destinados a la gimnasia, calistenia y CrossFit. ¿Cómo organizar tus rutinas? Quédate a ver este vídeo y te lo explico. Hola Warmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de War Machinzo. Como ya sabéis, ya está abierta la plataforma WX Academy. Si todavía no la has visitado, en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que vayas y para que puedas disfrutar de esos más de 2.500 vídeos organizados por modalidad deportiva, por aparato, por material, por nivel, donde vas a poder crear tus propias rutinas con todo el material habido y por haber. Y ese es el tema principal del vídeo de hoy. Hoy os voy a enseñar cómo crearos vuestra propia rutina con la plataforma WX Academy. Lo primero que vamos a hacer es, una vez vosotros ingreséis en la plataforma, iréis a la pantalla de inicio. Si vais al lateral, en el menú, observáis que hay Mis rutinas, Nueva rutina. Entráis en el creador de rutinas, donde lo que podéis hacer primeramente es poner el nombre a la rutina que vosotros queráis. Acto seguido podéis seleccionar una imagen para la rutina, podéis seleccionar cualquier imagen que tengáis en vuestro ordenador o en vuestro móvil y fijaros que una vez se ha cargado la podéis ajustar y colocarla en la posición que queráis dentro de la redonda para la imagen. A continuación podéis editar la descripción poniendo de qué se trata esa rutina o cualquier tip que os sirva para identificarla más rápidamente. ¿Qué bloques contiene la rutina? El primer bloque es un calentamiento, que si os fijáis hay un vídeo que al darle al play, vosotros me encontraréis a mí haciendo el calentamiento a tiempo real, solo que lo único que tenéis que hacer es darle al play y seguirme hasta el final, esos 10-11 minutos que dura el calentamiento, y os aseguro que después de ello vais a estar más que preparados para empezar el entrenamiento. Vamos con el segundo bloque de progresiones. Fijaros, si sois nivel básico, abrís la pestañita y os especifica cuántos días a la semana tenéis que entrenar, cuántos ejercicios en cada sesión, cuántas series de cada ejercicio, y las repeticiones vienen marcadas en el propio vídeo. Si sois de nivel intermedio, también os especificamos cuáles son los parámetros para hacer vuestra rutina en esta fase de progresiones, y si sois de nivel avanzado, lo mismo, tenéis especificado todos los parámetros para confeccionar esta parte de la rutina. Pero ¿cómo vais a saber si sois de nivel básico, si sois de nivel intermedio o si sois de nivel avanzado? Muy fácil, si volvéis a la pantalla principal, ¿vale? Veréis que arriba a la izquierda quedan las diferentes disciplinas: gimnasia, calistenia y CrossFit. Pongamos que queremos entrenar calistenia y yo quiero saber cuál es mi nivel. Voy a la pestaña de requisitos previos y ahí encuentro un vídeo. Si le dais al play al vídeo, os van a ir saliendo en orden todos los requisitos que quedan listados abajo y que quedan clasificados en flexibilidad, fuerza y técnica, de tal manera que podéis ir comprobando cada uno de estos requisitos previos y los podéis ir marcando en la checkbox que tenéis debajo. Como veis, el vídeo se puede minimizar y os queda en un lateral para poder ir haciendo scroll y ver al vídeo al tiempo que marcáis las checkbox. En función de vuestra respuesta, la plataforma os va a sugerir qué movimientos deberíais entrenar, porque ha calculado vuestro nivel y os va a decir lo que deberíais poder entrenar y lo que no. En función de eso, volvéis a la rutina, os vais a la modalidad apretando al más. Una vez entráis en ese desplegable tenéis los aparatos y el movimiento que queréis entrenar. Apretáis en el movimiento y os aparecen los 30 vídeos diferentes que hay para el entrenamiento de ese movimiento. Si colocáis el ratón encima, se os activará el tráiler para que tengáis una previsualización rápida del ejercicio, y haciendo clic sobre él y apretando aceptar, fijaros que se os añaden los vídeos en la rutina. Cada uno de los vídeos se puede editar el título del vídeo para que sea mucho más fácil identificarlo dentro de la rutina y que no tengáis que estar viendo el vídeo cada vez. Simplemente con ver el título ya sabéis de qué se trata. Y luego también podéis editar las series y las repeticiones dependiendo del nivel que vosotros tengáis. Como previamente arriba os he marcado cuántas series y cuántos ejercicios deberíais realizar, podéis ajustarlo apretando al lápiz y podéis cambiar las series, las repeticiones, o si se trata de un ejercicio donde lo que hacemos es aguantar una posición estática, dándole al clic del tiempo podéis ajustar los minutos, los segundos en los que queréis trabajar ese ejercicio. También tenéis un botón al lado del lápiz donde se editan las series y las repeticiones para poder poner comentarios en cada vídeo, de tal manera que cuando tengáis la rutina creada, con esos pequeños tips que os habéis dejado en el título del vídeo y en los comentarios del vídeo, vais a poder saber más rápidamente de qué se trata el vídeo y en qué os tenéis que fijar. Por ejemplo, en esa descripción
descripción os podéis poner un tip técnico que os sirva de foco para concentraros cuando estáis haciendo ese ejercicio. ¿Que quiero meter más ejercicios en la rutina? Vuelvo a darle al más a la modalidad a la que quiera entrenar, selecciono el aparato, selecciono el movimiento que quiero entrenar de nuevo y de nuevo me aparecerán los 30 vídeos de ese movimiento, poniéndome con el ratón encima, se activa el tráiler y tengo una previsualización rápida, hago clic sobre el vídeo, le doy a aceptar y se me meten automáticamente en la rutina y de nuevo puedo editar el nombre, puedo editar las series y las repeticiones, puedo añadir comentarios en el vídeo. Siguiente bloque de la rutina es la preparación física. Aquí, dependiendo del objetivo que queremos cumplir con esta rutina, si es adaptación general, si es fuerza-resistencia, si es hipertrofia, si es fuerza máxima, fijaros que tenéis los parámetros marcados. ¿Qué quiero trabajar? ¿Tronco, tren superior o tren inferior? Pues me voy a la localización corporal que quiero trabajar, dentro de la localización corporal están los diferentes músculos, hago clic en la musculatura que quiero trabajar y me aparecen los 30 vídeos para esa musculatura. Si coloco de nuevo el ratón encima, se activará el tráiler, selecciono el vídeo, le doy a aceptar y se introduce dentro de la rutina. Y así con todos los grupos musculares que quiera trabajar. De tal manera que de manera muy rápida y sencilla tenéis una visión de todos los vídeos que hay en la plataforma. De nuevo aquí, como estáis viendo, ahora estoy en tren superior, he seleccionado los vídeos y ya se me han añadido. Puedo editar también el título, puedo editar las series y las repeticiones, puedo añadir el tiempo, puedo añadir comentarios, se puede editar todo exactamente igual que las progresiones. Y con esto tendríamos ya la rutina creada. Pero ¿qué pasa si yo tengo la rutina creada y de golpe he estado navegando por la plataforma y me he encontrado un vídeo que me interesaba y que quiero añadir en la rutina? Muy fácil, fijaros, supongamos que yo estoy navegando en calistenia y estoy aquí mirando los movimientos de barra, movimientos de paralelas, los movimientos de anillas y de golpe en paralelas encuentro un movimiento que me interesa como puede ser, por ejemplo, full planche. Se me despliegan los 30 vídeos clasificados por nivel de full planche, voy mirando por encima los trailers y encuentro uno que al verlo me interesa. ¿Cómo lo añado desde ahí a la rutina? Muy fácil, fijaros que en el tráiler, en la ficha descriptiva de abajo tenéis un botón de añadir a mi rutina. Al darle clic os aparecen las rutinas que tenéis creadas. Si le doy clic sobre la rutina, fijaros que el vídeo pone añadido correctamente a la rutina. Si ahora me vuelvo a mi rutina que he creado, este vídeo me aparecerá clasificado dentro del apartado progresiones, calistenia, full planche. Fijaros que está ahí y si quiero editar las series y las repeticiones, le doy abajo a editar, hago scroll, me voy a ese vídeo en específico y puedo editar el nombre, puedo editar las series y las repeticiones, el tiempo, de tal manera que no solamente añadimos vídeos desde el editor de rutinas, sino que desde cualquier pantalla de la plataforma podemos añadir vídeos. ¿Que quiero eliminar el vídeo? Muy fácil, edito la rutina, le doy a la papelera de eliminar y fijaros que ya se ha eliminado. Debería darle a guardar y con ello ya tengo la rutina creada, se me queda guardada en mi menú a la izquierda con el nombre y la foto que lo haya puesto y ahí tenéis la rutina. Fácil, ¿verdad? Pues ya sabéis, suscribiros a wx-academy.com y empezar a entrenar de manera inteligente y de manera efectiva. Un saludo y nos vemos en Academy.